Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista. ¿Cómo es definido el trastorno del espectro autista? ¿Cómo se ha intentado explicar el TEA? Hoy nos encontramos con María Paula, quien es educadora especial y docente de apoyo de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez del municipio de Granada, Antioquia, y vamos a conversar un poco acerca del espectro autista, sus características, diagnóstico, eh, afectaciones a nivel social o cognitivo y además de las potencialidades y las recomendaciones a la familia, a la institución educativa y a nivel social para la inclusión de las personas con esta condición o trastorno. ¿Cuáles son los principales síntomas asociados a la dificultad? Los principales síntomas o los principales signos, lo diría mejor signos de alerta para detectar a una persona con trastorno por el espectro autista, inicialmente son, primero, que siempre va a haber como una dificultad al momento de mirar a los ojos, ¿cierto? No vamos a tener una mirada a los ojos precisa ni tampoco constante. Va a haber como una especie de evitar que el otro me mire o mirar al otro a los ojos, aún si me lo pide. Otra de los signos es la necesidad de permanecer en algunos casos en soledad, porque hay que entender que el trastorno por el espectro autista, como su nombre lo dice, es un espectro, ¿cierto? No tiene como unos rasgos idénticos en cada persona que tiene la condición. Entonces, en algunos de los casos es esta necesidad de permanecer solos y concentrados en una actividad específica. Otro de los signos es un interés restringido frente a alguna actividad, frente a puede ser un deporte, puede ser una temática, puede ser cualquier cosa, pero va a haber un interés marcado, ¿cierto? Que todo nuestro mundo, que todo lo que hacemos gira alrededor de esta acción. Tenemos también en muchos casos dificultades al momento de hablar, ¿cierto? Al momento de comunicarnos, entonces no nos hacemos entender bien, tenemos un lenguaje un poco complejo, muchas veces una persona tiene que preguntar constantemente qué es lo que estamos diciendo para que se pueda comprender. Eh, en el caso de algunos niños, tienen un lenguaje singular, un lenguaje que no es propio para su edad, utilizan términos que son más de adultos, entonces es como un signo de alerta. Bueno, otra de las situaciones que en este caso sí podríamos decir que pasa en la mayoría de los casos es la dificultad de crear relaciones interpersonales. Entonces está esa dificultad para yo relacionarme con el otro, para entablar una amistad con el otro, para entablar por lo menos una comunicación, ¿cierto? Una comunicación asertiva. No puedo leer sus gestos, no puedo leer sus intenciones, ese es otro signo que es un pensamiento completamente literal frente a lo que pasa, a lo que se dice, a lo que se lee. Digamos que eso de entender los dobles sentidos o las intenciones sin que sean dichas es, es muchas veces muy difícil para las personas con trastorno por el espectro autista. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de qué estrategias de evaluación se emplean en el contexto para el diagnóstico? ¿Alguna prueba de valoración? ¿Cómo se realiza ese proceso de diagnóstico del TEA? Tanto el TEA como el TDAH y demás condiciones son diagnosticadas directamente desde el sector salud. Yo desde la educación, yo desde mi rol como docente, como psicopedagogo o como psicólogo, no puedo levantar un diagnóstico de ningún tipo, ¿cierto? En cuanto a trastornos o a discapacidad se refiere, ¿cierto? Yo no soy el profesional idóneo, por lo tanto, yo hago unas observaciones, hago unas presunciones, pero no puedo decir
este estudiante tiene X o Y condición. Eso se hace directamente desde el sector salud y lo que se hace inicialmente en el entorno educativo es una valoración pedagógica, luego se hace una orientación al servicio donde hacemos unas especificaciones para que sea atendido en el sector salud y se van entablando las debidas rutas. Entonces, este diagnóstico lo hace propiamente un neurólogo, se hace en un centro especializado donde se aplican diferentes pruebas para determinar el nivel en el que se ubica la persona con TEA. ¿Qué procesos de aprendizaje se ven afectados por la condición? Para el caso específico de las personas con trastorno por el espectro autista, no se puede decir que se afecta directamente un proceso en el aprendizaje, sino que al igual que las otras personas, cada uno tiene unas particularidades. Unos son buenos en unas cosas, por ejemplo, algunos estudiantes con autismo son muy buenos en las letras al momento de escribir, en las artes, en el aprendizaje de la música, de un instrumento. Otros son muy buenos en el contexto de las matemáticas, de las ciencias exactas, pero no podemos decir que hay un área específica en la cual se ven dificultades. Habría que mirar específicamente el caso de cada estudiante. Por lo que se ha dicho anteriormente, podríamos decir que quizá un área en donde se ve una dificultad marcada en estos casos de estudiantes con trastorno por el espectro autista es todo lo que tiene que ver con la relación con el otro, ¿cierto? Cuando tenemos en las diferentes áreas trabajos en grupos o debemos hacer como un proceso efectivo de relación con el otro. ¿Cuáles serían las principales herramientas de intervención que se emplean para superar las dificultades propias de la condición y para hacer aflorar el potencial de aprendizaje del sujeto? Las principales herramientas de intervención que se utilizan en los casos de personas con trastorno por el espectro autista son todas las que tienen que ver con la comunicación. Son las principales. Cuando tenemos un estudiante que tiene serias dificultades para comunicarse, para seguir instrucciones, se utiliza el sistema aumentativo y alternativo de comunicación, que se utiliza a partir de pictogramas donde establecemos rutinas, donde establecemos el paso a paso para realizar las acciones. Antes de este sistema, lo que se utiliza es muy efectivo y se recomienda en la totalidad de los casos de estudiantes con autismo, es la anticipación de acciones. Lo ideal es que se anticipe siempre al estudiante qué se va a hacer, con quién se va a estar, qué momento se divide la clase o en qué momento se dividen las actividades para que esto le proporcione al estudiante tranquilidad y no se vaya a generar de pronto una situación de donde el estudiante se ve afectado, ¿cierto? Donde se vaya a afectar quizás su rutina. ¿Cuáles son las metas específicas que se esperan alcanzar posterior a la intervención? Las metas específicas que se esperan alcanzar cuando utilizamos este tipo de herramientas o cuando iniciamos la intervención con un estudiante con autismo es inicialmente que mejore su comunicación con el otro, ¿cierto? Que pueda mantener una comunicación asertiva, que pueda expresar eso que siente o que pueda expresar sus necesidades. Otra de los objetivos es que logre su autonomía e independencia, que no dependa ni de su familia ni de su docente para realizar actividades que puede hacerlas por sí mismo. Otra de las metas es que pueda de pronto ser un poco más flexible al momento de los intereses, pero sin generar situaciones en las que se vea afectado o que se pueda desencadenar una situación. Tú como educadora especial, ¿cuáles son las recomendaciones que le podrías dar a la persona, la familia, los docentes y los demás actores sociales que se relacionan con una persona con TEA? Una de las principales recomendaciones que se da a la familia de un estudiante con trastorno por el espectro autista es quizá la paciencia,
la comprensión y la tolerancia frente a cómo el otro ve el mundo, a cómo el otro se relaciona con el mundo, con el que lo rodea, con sus pares, y no tratar desesperadamente de cambiar esa percepción del otro. Es muy importante entender que al otro se le dificulta comunicarse, por lo tanto yo no puedo obligarlo o saturarlo de información para que se comunique, sino que tengo que darle su espacio, tengo que darle al otro la posibilidad de comunicarse como él se sienta seguro, siempre y cuando esto no implique quedarse en la comodidad de una situación, sino también empezar un proceso estimulativo para que la otra persona pueda empezar a comunicarse mejor, o que se pueda generar una situación que detone al estudiante, y trabajar muchísimo en el control propio frente al cambio de acciones. Igualmente, también se espera que el estudiante con autismo sea capaz de poder ser consciente del tiempo, del desarrollo de una tarea, pero básicamente se encamina a, a la independencia, a la autonomía, como lo dije anteriormente, y a poder comunicarse de forma asertiva con sus pares. Otra de las recomendaciones es favorecer los espacios que les proporcionen a ellos tranquilidad, ¿cierto? Si tenemos a un estudiante que tiene un interés por la música o por el deporte, facilitarle la posibilidad de participar en espacios donde pueda interactuar con la música, donde pueda interactuar con el deporte o con todo aquello que le proporciona tranquilidad. Otra de las recomendaciones tiene que ver en las rutinas, en que nosotros en casa instauremos rutinas para comer, para ir al baño, para realizar actividades básicas, lo cual le va a ayudar al otro a que pueda organizar su tiempo, a que pueda ser consciente de los momentos específicos para cada cosa, y así pueda mejorar todo lo que hace en su vida, no solamente en casa, sino también que eso se va aplicando en asuntos educativos, en asuntos sociales, culturales y demás.